Dios les bendiga a todos los hermanos en este día del Señor. Le damos gracias al Señor por un día más de vida en cual nos permite hablarle la palabra del Señor a cada uno de ustedes. Queremos saludar a los pastores, evangelistas, misioneros y también saludamos a los suscriptores. Que la paz de Dios esté sobre sus vidas. En este día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que la enseñanza que ustedes le dieron en las iglesias y la que le han dado va a sonar muy diferente, pero nosotros lo vamos a hablar por la Biblia y vamos a dar la enseñanza toda bíblicamente. Así que el tema de hoy, que lo comparto con ustedes, es metamorfosis. Vamos a buscar el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, versículo 2 y versículo 5, que lee de la siguiente forma. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Que el Señor añada bendición a su palabra. En este tema de la metamorfosis, en el cual estamos tocando el libro de Esdras, vamos a dar una enseñanza en cual usted esté muy pendiente por nuestra vida espiritual. ¿Cuál es la metamorfosis de nuestra vida espiritual en cual nosotros muchas veces la hacemos mal, basado a la enseñanza que nos han dado? Pero quiero dar primeramente lo que significa metamorfosis. Metamorfosis, cambio o transformación de una cosa en otra, que afecta no solo a su forma, sino también a sus funciones y su modo de vida. Cuando hablamos de la metamorfosis, yo voy a usar el ciclo de lo que es la mariposa. La mariposa empieza todo siempre con un huevo. Este huevo se va a convertir en una larva. Esta larva va a transformarse en una pupa. Y la pupa, emergiendo como adulto, sale una mariposa, pero ya cuando está en su madurez. Ok, cuando entramos en el tema de Esdras, aquí estamos tocando lo que Ciro ya decretó cuando habló que salieran a construir el templo. Dios le mandó al rey Ciro que le construyera casa. Este pregón fue dado al pueblo de Israel, y los de Judá, juntamente con la tribu de Benjamín, eran los que estaban en Babilonia. Para ese tiempo estaban los medos persas, estaban allí gobernando, y se decretó este decreto, que fueran directamente a Jerusalén a edificar casa. Dios empezó a levantar el espíritu de los que Él tomó para que fueran a empezar a construir el templo. Y esta historia nos va a enseñar a nosotros cuál es el cambio y la transformación de nuestras vidas. Cuando hablamos de la salida de Babilonia, estos líderes y su gente, esto se encuentra en Esdras capítulo 2 del versículo 1 en adelante, y habla todas las personas que empezaron a salir
de allí. Entre ellos estaba Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reú y Baana. Estas personas, líderes que estaban ya al frente, entre ellos todos eran sacerdotes. Y voy a tocar los dos más importantes que estaban enfrente. Zorobabel y estaba también Jesuá, conocido como Josué. Estos estaban de lleno al frente. Jesuá, que era Josué, estaba sirviendo como sacerdote y era el que estaba al frente para el servicio de los sacrificios y todo cuando se construyera la casa de Dios. Pero Zorobabel tenía un puesto muy importante, era un gobernador allá en Babilonia, se le había dado un puesto, pero también este Zorobabel era un sacerdote. Y todos los que salieron a trabajar a la casa de Dios fueron gente sacerdotal y toda su familia y todo aquel que Dios le levantó el espíritu para que fuera. Ahora nuestras vidas espirituales empiezan en ese comienzo. Cuando estamos en ese huevo, empezamos en el crecimiento de nuestra vida espiritual, donde Dios nos va a indicar que tenemos que empezar a trabajar con nuestra vida. Y nosotros muy dispuestos, porque ya hemos confesado al Señor Jesús y estamos dispuestos a cambiar. Hay unos que se les hace difícil, estamos muy conscientes de esto. Pero hay otros que tienen un corazón muy fervoroso en el proceder para el cambio. Hay otros que se le toma el tiempo por sus decisiones, pero hay otros que tienen unas decisiones muy firmes. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice esto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Todos somos llamados de Dios. Y Dios nos ha tratado el mismo trato que le ha dado a su pueblo primogénito, los sacerdotes, en cual Él los cogió como sus primogénitos. Ahora, todo lo que Dios ha permitido, que nos ha permitido entrar de lleno a su presencia y que nosotros seamos templo, no hecho de manos, sino un templo de adoración. La adoración no se deriva de nuestra alabanza, la adoración se deriva de nuestra expresión y lo que hacemos para servir al Señor en espíritu y en verdad. Esto te va a afirmar a ti como un sacerdote, en cual tu vida espiritual va a ser transformada, va a tener una metamorfosis, un cambio, en cual tú muchas veces es un cambio doloroso, otros el cambio puede ser verdadero en su forma de ser, pero no todos los cambios en el hombre son iguales. Ahora, pero dentro del marco de lo que es la metamorfosis, ese marco de crecimiento, tomando el concepto de la mariposa, nos va a ver en nuestra vida, nos va a hacer en nuestra vida verla igual. ¿El por qué le explico esto? Vamos a la Biblia. En el momento en que ellos empezaron a caminar y obedeciendo al Señor, esto lo empezó a denotar en el capítulo 3 de Esdras, donde ellos tomaron todas las facultades que tenía y todo lo que Dios le había provisto en su conocimiento para hacer dicho templo, en el cual en el capítulo 3 empezaron a trabajar fervientemente. Estamos en el libro de Esdras. Fervientemente empezaron a trabajar y a tirar los cimientos del templo.
en cual allí registra que hubo una gran alabanza que a lo lejos parecía como si estuvieran en batalla. Cada acto que estos hombres que se levantaron a construir el templo de Dios empezaron a hacerlo con rectitud y con una adoración al Señor y alabanza por el amor que ellos le tenían a Dios y por todas las promesas que a Dios había cumplido en este pueblo. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice esto: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Cuando Dios habla estas palabras por medio de Moisés al pueblo de Israel, nos está haciendo un recordatorio a nosotros, en cual Dios nos ha dado los 10 mandamientos, en cual si nosotros cumplimos detalladamente estos 10 mandamientos, Dios siempre va a exaltar a sus hijos. Acuérdese de una cosa, hermano: cuando nosotros dedicamos nuestras vidas al Señor y empezamos a poner el punto recto en nuestra forma de pensar para poder adorar al Señor en espíritu y en verdad porque le amamos, esto va a ser un inicio de obediencia a nuestra vida, en cual vamos a empezar a restaurar nuestra forma de pensar. Porque es lo que nosotros muchas veces la gente habla, que todo lo llevan al corazón. El corazón es un músculo donde bombea sangre y nada tiene que ver con el templo de Dios, ni tampoco con tus decisiones. Le voy a explicar un poco más. Tú tomas tus decisiones. Y en donde tú analizas tus decisiones no es en el corazón, es en tu mente. Por eso que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, porque el corazón son el asiento de todas las emociones. Y por lo que tú decidas en tu mente, tú mismo vas a crear que tu sentimiento, todo va generado ¿a dónde? A lo que habla el hombre, el corazón. Va a ser transportado ¿a dónde? A tus acciones. Quiere decir que vas a ser quien tú eres por tu forma de pensar. Esta forma de pensar en cual la mariposa empieza a crecer como un huevito y empieza a hacerse un gusano. Este gusano que empieza a salir, la oruga, empieza a tener una vida adecuada por el ciclo de vida de este insecto. Ahora, nosotros tenemos todo lo que Dios desde el principio creó al hombre para que le adoráramos y que le pudiéramos buscar en espíritu y en verdad. Aunque el hombre le dio la espalda a Dios, aunque el hombre fue un desobediente, y la Biblia nos refleja en el Antiguo Testamento que Israel fue un pueblo terco y que fue duro de servir. Entonces, nosotros que escuchamos a Jesús y escuchamos lo que dice la Biblia, no le hemos visto, hemos creído y estamos forjando nuestras vidas para poder tener un crecimiento adecuado con nosotros. Esto se deriva en que unos se mantienen en el camino y son tercos. Otros no escuchan y toman su voluntad. Pero hay otros que se retiran porque dicen que no pueden ya con lo que ellos llevan y no han analizado que ninguna carga que Dios no pone carga en el hombre. Dios da la prueba juntamente con la salida. Cuando Dios empieza a trabajar con el hombre, es cuando el hombre decide obedecerle. Mire cómo le estoy hablando. Le estoy diciendo que todo empieza con la obediencia. Así que esta gente que estaban allí y empezaron a escuchar lo que le había dado Dios como profecía por medio de Jeremías, que a los 70 años iban a salir
de cautiverio iban a ser nuevamente, iban a volver a su lugar. Dios levantó exactamente esta situación a los 70 años, cumplimiento de la profecía hablada por Jeremías. Y esto se cumple. Ellos salen y empiezan a obedecer lo que Dios les envió a hacer. Pero todos nosotros nos olvidamos de algo. Que al que Dios obedece, se hace enemigo del mundo. Y no solamente esto. Sabemos que nuestra guerra espiritual, no, vamos a quitar la palabra guerra. Vamos a usar la palabra lucha. Nuestra lucha espiritual no es contra tu hermano ni contra nadie terrenal. Es contra los demonios que están en las regiones celestes, que hablan en Efesios, pero también contigo mismo. Quiere decir que el mayor problema que se genera dentro de lo que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado una autoridad para poder soportarlo todo, resistir. Porque si tú estás obedeciendo, contigo está el Espíritu Santo, en cual Dios te ha dado la autoridad. Pero todo el problema, si esto se basa en tu vida, es por tu forma de pensar. Quiere decir que el problema se empieza a generar con uno mismo. Por eso es que tienes que ser transformado. Por eso tiene que haber una metamorfosis en tu vida. Porque te olvidas de una cosa siempre. Que se va a levantar el enemigo. Pero la única forma que el enemigo tiene para manifestarse es estando en el cuerpo de un hombre inconstante o de una persona que tiene sus pensamientos fuera del lugar de Dios, o un impío. Analícelo. Cuando hablamos de esto, quiere decir que se va a levantar el enemigo. A esta gente que estaban trabajando se levantaron los adversarios. Y cuando hablamos en el capítulo 3, en el capítulo 3 se empezaron a levantar ciertos adversarios. ¿Qué hombres se levantaron? Bislán, Miltritades, Tabel y los demás compañeros suyos. Esto está en Esdras capítulo 4. Aquí es donde se levantan dichos adversarios. ¿Quiénes eran estos adversarios? Voy a entrar a la historia un poco para explicarlo. En 2 Reyes capítulo 17 en adelante nos dice que los sirios habían atacado al pueblo de Israel, pero los que estaban en el norte. Las 10 tribus ubicadas en el norte. Por causa de esto, los sirios le ganan la batalla y se los llevan cautivos. Y vaciaron todo el territorio del norte donde estaban ubicadas las 10 tribus del norte. Allí cogieron y enviaron gente que estaban en Siria de Babilonia y los ubicaron en esas ciudades. No solamente los babilónicos, también fueron ubicados ciertas personas que estaban allí viviendo en Siria, que eran sirios. Y a Dios no le gustó esto. Dios en este capítulo 17 de Segunda de Reyes dice que envió leones para una plaga porque no estaba de acuerdo con la decisión que tomaron de llenar la tierra, de contaminarla con dioses ajenos, donde la costumbre de los sirios tenían muchos dioses que adoraban. Entonces los sirios vieron esta situación y hablaron entre ellos y enviaron sacerdotes de las tribus que habían tomado para que fueran allí a enseñarle la ley de Dios. Estos sacerdotes salen y le enseñan la ley de Dios a estas personas. Y la plaga menguó completamente y Dios quitó los leones. Pero los sirios, no obstante, también quisieron bajar a pelear allá abajo a los que estaban en el sur, donde estaba en ese tiempo el rey Ezequías. Esta situación donde estaba Ezequías, estaba con Isaías y también estaba el profeta Nahum.
Dios empezó a dar promesas de esperanza que ellos no iban a poder conquistar en ese momento al último rey de Jerusalén, Ezequías. No lo podían conquistar. Y los sirios fueron derrotados, pero el rey, sus hijos, el de los reyes de los sirios, Senaquerim, fue muerto por sus hijos. Esto entonces embarca que cuando los sirios fueron derrotados, entonces el pueblo del norte, que está ubicado en cautiverio, fue vuelto nuevamente a esa tierra. Pero la tierra ya estaba habitada por los que ellos ya habían ido allí. Y se mezclaron. Por eso es que muchos teólogos y muchos estudiosos de la Biblia les hablan que las 10 tribus se desaparecieron. Cuando hablamos de esto es que se contaminaron y se mezclaron entre ellos por causa del acontecimiento del cautiverio con Siria. Los adversarios van a venir, son gente de apariencia que dicen tener a Dios en su corazón. Son mezclados. Gente que te van a decir, queremos construir contigo y queremos darte la mano, pero a quien Dios te envió a restaurar tu vida fue a ti. No puede haber un tercero en tu vida. La metamorfosis de la mariposa es un tú a tú con ella misma. Porque ella tiene que enfrentar su condición, sus pensamientos. Estoy hablando de un animal, estoy hablando, comparándole con ustedes para que sepan que tienen que controlar sus situaciones, sus pensamientos, controlar todo lo que está alrededor de su vida y poder empezar a ver una transformación. Pero esto se deriva, como les dije ahorita, cuando empezamos a obedecer a Dios. Cuando hay una obediencia, van a haber adversarios, y esto es una metamorfosis en tu vida. Y empieza a haber un proceso, no porque tú tienes que aprender a soportar, sino que tú tienes que aprender a trabajar ¿con quién? Contigo. Por eso Dios te dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Tú vas a resistir por la obediencia, pero esta situación va a empezar a tocar lo más sensible en tu vida. Y vas a empezar a cambiar tu forma de pensar. Y muchos de los que pasan por estos procesos, cuando empiezan a cambiar su forma de pensar, no analizaron bien lo que hicieron. ¿El por qué? El pueblo de Israel se había olvidado de algo. Le voy a explicar el por qué estoy hablando esto. El pueblo de Israel fue a levantar un templo, pero ellos habían visto, hermano, esto no hay que buscarlo en la historia, esto es lógica. Ellos cuando entraron al templo vieron que todas las murallas estaban destruidas y todo estaba consumido. Y para ese momento ellos no analizaron poner protección, porque ellos confiaron en que Dios les envió a construir el templo. Mire, esto en nuestra vida sucede. Y nosotros trabajamos por lo que nos enseña y no analizamos lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que poner protección primero a nuestra vida espiritual para después nosotros construir nuestro templo. Saber trabajar con nosotros. Pero si no ponemos cerco a nuestras vidas, esto no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra cubierta espiritual. Pero nuestra protección y seguridad fueron nuestras acciones en cual nosotros no pensamos. Y le voy a explicar un poco más. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice esto. Y le estoy hablando por los adversarios. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En esto es lo que yo me derivo, en cual nosotros, antes de empezar
a trabajar con nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que asegurar nuestro lugar. El por qué le estoy hablando esto. Cuando el pueblo de Israel empezó a construir el templo, empezaron a tirar los cimientos y empezaron a trabajar tranquilamente y alabar al Señor, se levantaron los personajes que les hablé y les mencioné los nombres. Pero estos personajes empezaron a escribir cartas y detuvieron la obra. Esta obra, dice la Biblia, por los tiempos, que fue detenida por 15 años. Dentro de estos 15 años, cuando tan pronto se detuvo, pudieron pasar 1, 2 años y estaba Nehemías trabajando como copero allá en Babilonia con el rey. Y Nehemías, en el libro de Nehemías, capítulo 1, pregunta cómo estaba el pueblo de Israel, a dónde estaba todo, cómo había quedado todo. Y se enteró que la obra se detuvo. Y dice ahí en el libro de Nehemías que él se entristeció y empezó a trabajar con esa tristeza profunda a servirle al rey. Esto es una fe que te va a poner en riesgo. Él no podía ir en la condición de tristeza a servir al rey porque podía costarle la vida. Y puso su fe en riesgo. Puso su vida primero porque creyó. Y él sabía que él tenía comunicación con el rey. Por eso confió en el Dios de los cielos y no dejó de hacer el trabajo, aunque le costara la vida. Nehemías le habla al rey y el rey lo envía. Y el rey le habla y le dice que entonces tiene que imponer todo para poder ayudar al pueblo. Sale con madera, sale con cartas, sale con trabajadores y fue solamente a caminar de noche, a mirar los muros. En silencio, sin contarle a nadie lo que él iba a hacer. Nosotros tenemos un error, que todo lo comunicamos y queremos hablarle a todo el mundo lo que estamos haciendo. Hay unos que tienen la mala costumbre de estar escribiendo todo lo que hacen hasta por Facebook. Y otros, le estoy hablando la verdad, y otros por WhatsApp. Que si voy para aquí, que si voy para allá, que si voy a hacer esto, que si voy a hacer lo otro. Están como el pan con mantequilla en cuanta esquina. Y esto es un error que los cristianos muchas veces cometen. ¿El por qué le estoy hablando esto? Porque cuando nosotros queremos construir una seguridad alrededor de nosotros, nosotros no contamos lo que vamos a hacer. Porque si nosotros vamos a restar, el que mucho habla, poco abarca. Pero el que hace las cosas en silencio va con un corazón dispuesto o con una decisión dispuesta a resolver lo que es adversario, lo que es en contra, lo que te va a ti afectar en tu vida espiritual. ¿Qué decisiones tenemos que tomar nosotros para poder ver como lo hizo Nehemías, que caminó por el torrente, vio cómo estaban destruidas las puertas y las murallas, sabía cuán trabajoso lo iba a hacer, que iba a ser mano a mano y de la forma en que él ya estaba analizando hacerlo? Es la forma en donde nosotros nos tenemos que levantar por obediencia, primeramente a ejecutar todas las cosas que nosotros hemos puesto como riesgo en nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo no va a hacer nada por lo que tú decidas. Él solamente va a acompañar tus decisiones. Vuelvo y lo repito. El Espíritu Santo no va a hacer nada que tú no hagas. Él va a ir acompañando tus decisiones. Si estás fuera de la obediencia, Él se aleja. Si estás en lo correcto por ponerle una seguridad por la obediencia a Dios,
Él todo el tiempo va a ser tu cubierta. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a levantar primeramente la seguridad, las murallas antes de trabajar con nuestra vida espiritual de lleno. Porque la obediencia va a marcar todo el tiempo enemigos. Esta gente se levantaron a trabajar con las murallas y se levantaron los adversarios una vez más. Pero esta vez se levantaron gente, Sanbalá, se levantó Tobías y se levantó Gesén el árabe. Se metió Villegas y todo el que llega. Aquí se levantó gente mezclada, gente con apariencia de judío, en cual eran gente que no eran reales. Por eso Nehemías decidió poner gente a la vanguardia y poner seguridad. No ignorar las maquinaciones del enemigo. Mantente firme. Usa lo que Dios te ha provisto. Aquí no se tira con piedras a nadie. Porque hermano, con la misma piedra que tú tires te van a tirar. Aquí se trabaja así. En silencio. Y trabajamos con nuestras rodillas. Pero enfrentamos las situaciones trabajando para poder arreglar que nada nos afecte. Eso te toca a ti. Y le voy a hablar el porqué. Cuando hablamos que la mariposa empieza con un huevo y sale del huevo la oruga, ella empieza a trabajar con una pupa. La pupa es una protección que ella pone para poder madurar, para poder tener una transformación. Quiere decir que ella misma es la que construye esa pupa, que es la que va a cubrirla de cualquier acechanza con cualquier enemigo, porque ella quiere cambiar su condición y va a exponer cuando madure su resplandor y su hermosura. Por eso pone esa protección. Nosotros tenemos que poner protección. No importando quién se levante, asegura tu lugar. No dejes de trabajar. Ellos mientras trabajaban poniendo ladrillo, tenían su espada en los hombros. Pero los que carriaban, con una mano tenían su espada y con otra llevaban lo que iban a llevar al lugar. También tenían familias puestas con seguridad, con espada, arco y flecha, por cualquier cosa que el enemigo fuera a inventar. Por eso es que nosotros tenemos que ser astutos. Y la seguridad en nuestras vidas tiene que ser primero. Antes que nosotros podamos empezar a construir con nuestras vidas y empezar a madurar. Muchos han empezado de esta forma, construyendo su vida espiritual. Y triste y lamentable, he hablado con muchas personas. Y he dialogado con ellos sobre muchas veces este tema. Y he visto, por eso se lo estoy transmitiendo a usted, porque he visto que la condición de muchos hombres espirituales terminan destrozados, lastimados por causa de los bochinches, de los pleitos, de contiendas en su casa, contiendas en su familia, porque no han podido ubicar lo que es el aprendizaje del Señor. La obediencia te va a llevar al aprendizaje. Y este aprendizaje te va a dar lima, te va a poner asperezas y va a empezar a rebajar en ti toda tu forma pecaminosa para que el cuerpo, hoy el nuevo hombre espiritual pueda resurgir en tu vida. Pero muchos fallecen. ¿Por qué? Por causa de lo que no pusieron una seguridad, no pusieron o establecieron una firmeza en lo que iban a hacer. Todo se arregla tomando decisiones.
Y cuando nosotros queremos crecer, tenemos que empezar a bregar con lo que está afuera. A quien hicimos daño, a quien nosotros saber humillarnos y pedir perdón. Porque todo tiene consecuencias y todo va a venir en contra siempre en nuestras vidas. A quien nosotros, porque fueron tus decisiones las que tomaste para buscar a Dios. Son tus decisiones las que estás tomando para buscar a Dios. Por ende, tienes que empezar a asegurar tu decisión. Tienes que empezar a trabajar con lo que está alrededor tuyo. Nadie lo va a hacer por ti. Dios no lo va a hacer por ti. Tú tienes que enfrentarlo. Tú tienes que empezar a poner punto. Si tú estaba el vacilón, mire, le voy a hablar más. Está el vacilón en el trabajo. Tú tenías un vacilón brutal en el trabajo. Y este vacilón brutal que tú tenías, cuando te viniste a Cristo, vas a estar diciendo contra. Y ahora como yo cambio, porque yo siempre estaba vacilando con los muchachos. No es cuestión de alejarte. No es cuestión de dejarles de hablar. Eso es lo que muchos dicen. No, es cuestión de sentarte con ellos. Te van a entender y decirle, mira, yo tuve una decisión en mi vida. Acepté al Señor en mi corazón. Yo voy a cortar un poco el vacilón con ustedes. No se sientan mal conmigo. Eso es de ser obediente hacia Dios y de ser humilde. Y de bajar tu condición de altanero a ser una persona llena del Espíritu Santo. Es un ejemplo de tantos ejemplos que puedo poner. Por eso quiero explicarte que la seguridad en tu vida primero, antes de empezar a construir, tienes que poner seguridad. Levanta los muros. Nehemías levantó los muros por 52 días y acabó la obra. Pero el templo estaba detenido completamente. El templo no se había terminado. Y el templo estaba, mire, en el olvido. Cuando hablamos en Eclesiastés capítulo 10, versículo 4 dice esto. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Cuando hablamos esto, estamos hablándote que todo lo que tú decidiste para con tu vida, por más que se levante quien se levante a detenerte por el vallado que tú quieras poner, no dejes tu lugar, porque el amor que Dios puso en ti va a apaciguar las grandes ofensas. Porque ese es lo que Dios puso en ti, la mansedumbre, el amor que Él nos ha entregado. Ahora, el templo está detenido. Dios tiene que levantar el espíritu de esta gente. Y a los 15 años empezó a levantar el espíritu de Ageo. Y empezó a hablarle no solamente a Ageo, a Zacarías. Y esto lo habla en Esdras capítulo 5. Y cuando Dios empieza a provocar estos hombres de Dios, a hablarle a que ellos volvieran nuevamente a lo que fueron. No puedes olvidar tu situación. Si tú te detuviste de parar la obra de tu obra con el Señor, tu construcción, tu madurez, tu estabilidad, es tiempo de despertar. Pero ahora la diferencia ahora es muy diferente. En el principio Dios te dio todo para que lo pudieras construir. Ahora te toca a ti. Dios levantó el espíritu de Ageo y le dijo: meditad sobre vuestros caminos. Es el momento que medites. Es el momento que ahora tú tienes que, si pusiste la pupa, pusiste la protección, pusiste las murallas, te protegiste, es tiempo de construir, es tiempo de levantarte y madurar. Resplandece porque ha llegado tu tiempo. Es tiempo de tomar control. Medita sobre tus caminos. Por eso es que las acciones que estás tomando muchas veces te crees que estás bien y todo lo que entra es como el agua, sale.
no se retiene. Y Dios te está diciendo, sube al monte. Es tiempo de enfangarte, es tiempo de coger el hacha y a cortar los palos, porque ya no le toca a Dios, te toca a ti. Es tiempo de levantar la casa de Dios. Es tiempo de restaurar tu vida. Es tiempo de que lo que Dios te está llamando a que lo hagas. Madura, resplandece, que este tiempo de cambio en ti sea de crecimiento, de estabilidad. Oh mi Dios, gloria al que vive. Y esto es para que tú puedas crecer, ganarse ahí, y tú puedas poner todo conforme a la voluntad del Señor. Por eso es que se va a levantar el enemigo y se va a levantar con fuerza. Pero tú no puedes dejar, porque tiene que haber una metamorfosis en tu vida. No cambies. No des cualquier cosa, tu primogenitura, por un plato de lentejas. No lo cambies. Dios lo que te ha dado es especial para que tú puedas trabajar y tú puedas levantarte en el Señor. Pero hay algo más aquí que tú tienes que hacer. Porque el cambio dentro de la pupa es difícil. Tú pusiste la protección, sí, vas a levantar la casa de Dios. El libro de Ageo, ellos empezaron a construir, pero les prometió algo. Dios les dijo que esta casa iba a ser mayor que la primera. Quiere decir que tú tienes que crecer, porque es grande que Dios tiene algo contigo. Pero Esdras le estaba diciendo al pueblo que para poder estar bien delante de Dios, en el capítulo 10 se lo estaba hablando, para poder ver la gloria de Dios había una obligación. Porque mientras estuvieron detenidos, mientras fueron allí a acomodarse y se olvidaron de la casa de Dios, se empezaron a contaminar con la gente que estaba a su alrededor. Y Dios les dijo a ellos que tenían que dejar a la gente con que se contaminaron y a los hijos que crecieron. ¿Quieres ver gloria? Tienes que sacrificar lo más apreciado en tu vida. Porque no está adecuado. Yo no te estoy diciendo que dejes a tu esposa. Hello. Estoy hablando que tienes que poner todo lo que tú tomaste que no es tuyo en tu vida espiritual. Todos los conceptos de otros. Toda la forma de expresar de otros. Mira lo que le estoy hablando. La forma de analizar las cosas de otros. Esto genera situaciones, empiezas a parir consecuencias por causa de lo que tomaste de otros. Sé real, sé tú, porque tu relación es con Dios. Mucha gente toman conceptos de otros y en cuanto a eso te van a servir de cuchillo, de espada, y nunca vas a ver el crecimiento en tu vida. Cuando tú tomas por concepto la palabra del Señor en tu vida, va a ser gloria para tu crecimiento. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 11 dice esto: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Si la ley que tú ejecutabas antes tuvo su momento, ahora la gracia de Dios, el amor que Dios puso en ti, va a tener un exceso, glorioso peso de gloria. Este es el crecimiento donde tú tienes que forjar. Olvídate de lo que te enseñaron, que si aquel está mal, que si aquel otro está mal, que si mira cómo se viste, que mira cómo se habla. Empieza a madurar. El amor de Dios cubre multitud de pecados. Trabaja con el amor de Dios. Saca las malas mañas de tu vida.
Saca tu forma de pensar, de expresión, de ejecutar a la gente conforme a lo que no tiene crecimiento. El crecimiento de Dios se basa en su amor, en su bondad, en su protección. Ese es el crecimiento que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso es que tiene que cambiarla, tiene que haber una metamorfosis en tu vida. Y esto, hermano, para que tú puedas ver la gloria de Dios, tienes que empezar a trabajar contigo. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que trabajar con nuestra vida espiritual. Tenemos que trabajar con lo que muchas veces se nos hace estorbo. Aquí le hablo a todos por igual. Y cuando hablamos es que tenemos que trabajar con todos nosotros. Y la Biblia nos enseña a nosotros que este trabajo es arduo. Pero nosotros tenemos que saber cómo nos vamos a levantar. Hoy yo hablaba con un muchacho y yo le decía, no es cuántas veces te caigas, es saberte levantar. No es que te vayas a levantar como siempre te has levantado. Es tomar el concepto de cómo te vas a levantar y saberte levantar. Y esto tiene que ver con lo que yo le estoy hablando. Tiene que haber una transformación en tu vida. Pon seguridad primero. Empieza a tomar control con todo lo que está interno para que puedas crecer espiritualmente y lo que está en ti pueda crecer. No solamente esto, tienes que empezar a transformar tus decisiones y empezar a sacar todos los conceptos que has tomado para que puedas ver la gloria de Dios. Colosenses, con esto termino. Capítulo 3, versículo 2 al 4, que dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Sigue trabajando porque estamos esperando al Maestro. Sigue luchando fervientemente porque Cristo viene a buscar a su pueblo. Pronto las trompetas sonarán y seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso le digo, mantente firme. Deja que Dios trabaje contigo y que haga una metamorfosis en tu vida. Crezcamos, porque es el deber de todos de poder mantenernos ante el Señor con nuestra mirada en el blanco de nuestra soberana vocación, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en este día te invito a que tomes una decisión y que tú puedas comprender que todo siempre hay un momento por qué cambiar. Y tenemos ese motivo por qué cambiar nuestra forma de ser y de pensar para poder agradar al Señor. Nos puedes llamar. Este es el número. Te invito a que nos llames. Queremos orar por ti. Y queremos saber de tu vida. Sí, nos están llamando. Muchos nos han llamado. Pero queremos que también tú nos llames, el que no nos ha llamado. Queremos orar por ti. Así que queremos también orar. Este momento vamos a terminar con una oración para que tu vida pueda ser bendecida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy toda la gloria y toda la honra. Mira lo que hemos hablado, Señor. Te pido, Dios mío, que puedan analizar y puedan comprender, Dios mío, lo que tú quieres hacer con ellos. Redargúyelos, inquiétalos para que puedan mantenerse en pie y firme, Dios mío. Mira a los enfermos que están escuchándonos y los que estén en otros lugares, Dios mío. Son sanos en el nombre de Jesús. Por tu
tus llagas son curados y sanados. Tú eres el que hace la obra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un día más, donde hemos compartido la palabra de Dios con ustedes. Que la paz de Dios y que la unción de su Espíritu Santo los cobije. Dios les bendiga.